El interior de un teléfono móvil de última generación puede llegar a esconder un terrible crimen en el que se involucran la explotación ilegal de mano de obra, explotación ilegal de recursos naturales, hasta la esclavitud en pleno siglo XXI. Con el acelerado avance de las tecnologías móviles, el foco sobre minerales como el estaño, el cobalto, el coltán o tantalio los convierten en la materia prima más preciada para las grandes transnacionales por su utilidad en el ámbito de la electrónica. ¿Qué sabemos de la industria de la tecnología móvil? ¿Sabías que algunas piezas de un celular son hechas con minerales extraídos por la explotación de niños? Cruda y dura realidad. Y es que esos niños y niñas que laboran horas y horas diarias y que muchas veces son el sustento de sus familias, viven en países del continente africano, el mismo continente que hoy posee un tercio de las reservas minerales del planeta. Esos minerales, sobre todo en la mitad sur del continente, son un componente fundamental de la economía regional y en algunos países se aprecia una fuerte dependencia. Lo más triste es que los recaudos de esos minerales no necesariamente benefician a esos pueblos. Un ejemplo claro es lo que pasa en la República Democrática del Congo, potencialmente uno de los países más ricos de la tierra, pero el colonialismo, la esclavitud, la corrupción lo condenaron a ser uno de los más pobres. En este país, la explotación infantil es una triste realidad. ¿Qué papel juegan los organismos internacionales en la defensa de los derechos de los niños y niñas en ese país? ¿Qué control ejercen las grandes transnacionales sobre la tercerización laboral? ¿Cuál es el papel del Estado ante esta situación? Pero más allá, ¿el mundo miraría al Congo cuando todos se benefician de esa mano de obra barata? ¿Cómo se explica que en pleno siglo XXI una gran parte de la tecnología dependa de un niño dando martillazos a una piedra y un pedazo de tierra se le venga encima y a veces hasta pierden la vida? Explotación infantil en el Congo, minerales de sangre. Pongamos el punto en la I. La República Democrática del Congo es uno de los países más ricos de la Tierra, debido a que el 80% de las reservas minerales mundiales se encuentran en su territorio. Entre los más codiciados aparecen el cobalto, cobre, uranio, oro, diamantes, casiterita y coltán. En ese país, el colonialismo, la esclavitud y la corrupción han condenado a su pueblo a ser uno de los más pobres de la región africana. La explotación minera es una de las actividades fundamentales en la República Democrática del Congo. Las principales zonas mineras se encuentran en el este del país: Katanga, Kivu Norte y Sur e Ituri. Desde allí se lleva a cabo la minería artesanal, donde se contratan ilegalmente a los obreros, y entre ellos a menores de edad, por largas horas de trabajo y un bajísimo salario. No estudio. Mi trabajo es buscar minerales. Sí. Aquí los grupos armados controlan las minas y las rutas de tránsito, compran armas y cometen actos de violencia. Desafortunadamente, bajo el marco legal congoleño actual, toda la explotación minera artesanal en el Congo Oriental es técnicamente ilegal, ya que ninguna de las zonas de explotación minera ha sido designada oficialmente como zonas para la explotación minera artesanal. Hay que entender que la realidad del Congo es muy compleja, es muy contrastada, por ejemplo, con lo que uno puede conocer en Uruguay geográficamente. Hay mucha selva, hay muchos caminos, muchas zonas de muy difícil acceso, aún con buena voluntad. A modo de ejemplo, para hacer en 2014, para hacer 149 kilómetros, yo puse casi 15 horas. Esto tiene que ver con falta de infraestructura, y siento que yo iba con toda la tranquilidad del mundo. Quien tiene que llegar rápido a un lugar para proteger una aldea, proteger una villa o rescatar un grupo de niños que puede estar siendo explotados o secuestrados para ser transformados en soldados de alguna guerrilla, tiene el mismo tipo de complicaciones. Entonces,
en terreno, trabajar y lograr una protección total, integral de los niños es algo de muy difícil solución. En el este de la República Democrática del Congo se concentra la mayor cantidad de minas de coltán, cobalto, oro, de las cuales se nutren las grandes transnacionales mundiales. Desde Katanga hasta Kivu e Ituri, la práctica de la minería ilegal es un hecho afianzado. A lo largo de los años, varias organizaciones internacionales han denunciado la explotación infantil en minas de estas regiones. De acuerdo con la UNICEF, en el 2014 más de 40.000 niños trabajaron en las minas de cobalto en el Congo Sur. Y aunque los niños dijeron que trabajaban porque sus padres no cuentan con un trabajo formal para cubrir los gastos de su educación, las condiciones laborales acarreaban peligros mortales. Es decir, ni siquiera eran condiciones mínimas para un trabajador formal. El continente africano ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto al trabajo infantil. Concretamente, la zona subsahariana con 50 millones de niños trabajadores, de acuerdo a registros de la Organización Internacional del Trabajo. En la República Democrática del Congo, los niños son aprovechados para este tipo de trabajos por su estatura y complexión física. En las minas, los pasillos son bajos y estrechos, por lo que los menores tienen un tamaño ideal para ejecutar el trabajo. Las condiciones son las peores. Laboran durante largas jornadas, expuestos a la muerte por derrumbes. Los que sobreviven cuando se produce un hundimiento pueden quedar discapacitados de por vida. Son sometidos a temperaturas extremas, a ruido, vibraciones, alto grado de humedad, a vapores y polvos nocivos que les causan problemas respiratorios. El trabajo es agotador, pero a pesar del cansancio no podemos hacer pausas. De acuerdo con UNICEF, se considera explotación cuando los contratados tienen una edad demasiado temprana, si el salario es inadecuado o si se impide el acceso a la escolarización. La Declaración de los Derechos del Niño establece como principios básicos que el niño debe crecer en espacios aptos que posibiliten el desarrollo de sus actitudes. Además, establece que el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. Es una situación deplorable que necesita ser analizada y que se encuentren soluciones, porque los niños no deberían trabajar en las minas. Su lugar es más bien el colegio. Por desgracia, no hay colegios en esta zona y los que hay se encuentran en un avanzado estado de deterioro. La solución es construir escuelas y mejorar los salarios de los profesores para que los niños dejen las canteras y vayan al colegio. Para trabajar en las zonas mineras de las que se extrae, por ejemplo, el coltán, el tantalio, la colombita, se hace falta niños porque son cuerpos más pequeños que entran a agujeros más pequeños dentro de la tierra. Son también los que después, a la hora de golpear con un mazo, con un martillo, la piedra, tienen manos pequeñas, entonces pueden ir generando trozos cada vez más pequeños también. La Organización Internacional del Trabajo define al trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas mundiales de suministro como una violación de los derechos humanos. En contraste, quienes esconden y se aprovechan de estas violaciones alegan en el caso de los niños que trabajan bajo tutela de parientes o sus padres. Y como es el régimen de explotación, bueno, los niños encargados de juntar, clasificar, lavar y transportar minerales les pagan por el tamaño de los sacos. Dado que no existe un criterio fijo de peso de los sacos, los niños están sujetos a la decisión del comerciante y por lo tanto están expuestos a recibir un pago extremadamente bajo. Al final del día, solo permanecen con una pequeña parte de su sueldo, pues deben pagar 50 centavos a los guardias y en ocasiones se los quitan trabajadores adultos. De acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo, las lagunas en la legislación, el cumplimiento de la ley y el acceso a la justicia favorecen el incumplimiento de las normas internacionales del trabajo en las cadenas mundiales de suministro. ¿Qué sucede entonces con los supuestos controles establecidos en materia de derechos humanos? ¿Cuál ha sido la postura y la gestión del gobierno del Congo a lo largo de los años para combatir este flagelo? Es una tercerización laboral muy irregular, porque las transnacionales lo que hacen es comprar el mineral, en este caso estamos hablando en la zona en la que yo he trabajado del Congo, que es en la zona este,
Estamos hablando mayoritariamente de coltán, que es el mineral que permite que los teléfonos, nuestras tablets, nuestras consolas de videojuegos transmitan la información a mayor velocidad y entonces nosotros tengamos una experiencia más disfrutable, es lo que entendemos a la hora de utilizarlo. Sin embargo, la cadena que hay para atrás tiene elementos técnicos, desde la captación de estos niños para que extraigan el mineral hasta toda una cadena internacional que lo que hace es blanquear los minerales. Por ejemplo, la zona este del Congo se produce en coltán. Congo tiene, según la mayoría de las bibliotecas, el 80% de la reserva mundial de coltán. Hay algunas otras bibliotecas, que son muy minoría, que dicen que no llega al 20%. Es una cosa muy curiosa porque son las mismas bibliotecas que avalan que Ruanda, que es limítrofe con el Congo, sea el mayor exportador mundial de coltán, siendo que no tiene yacimientos. Es decir, que allí hay un proceso de atravesar las fronteras de manera ilegal con el mineral y poder exportarlo. Según el Servicio de Asistencia y Marco de la Minería a Pequeña Escala, alrededor de 20% del cobalto congoleño proviene de la minería ilegal. El año pasado, la organización internacional Right Advocates presentaba en nombre de 14 familias congoleñas denuncias contra las grandes compañías Apple, Google, Microsoft, Tesla y Dell. Se les acusó de tener conocimiento de que minerales como el cobalto eran utilizados en sus productos, por lo que podrían estar relacionados con la explotación infantil. Según la asociación, los fallecimientos se produjeron en los túneles de extracción o por el derrumbe de las paredes de las minas. ¿Qué papel juegan las grandes compañías y sus instrumentos legales contra la explotación ilegal? ¿Se consideran estas acciones como parte del enriquecimiento ilícito? Empresas de telefonía celular, las empresas que se dedican a hacer consolas de videojuegos y que tercerizan de la siguiente manera. Hacen contacto, por ejemplo, con un gobierno como el ruandés en épocas de Paul Kagame. Lo que hacen es invertir en su territorio, generar proyectos de ayuda y demás, que lo que hacen en definitiva es ingresar dinero a ese país y a cambio el país lo que hace es recibir el mineral. ¿Cómo hace Ruanda para recibir el mineral? Contrata a un grupo guerrillero que esté del lado congolés, le da formación militar, le da armas y lo mandan a operar. Esta gente esclaviza, extrae el mineral, atraviesa la frontera y ese mineral hace un recorrido. Generalmente tiene 5 destinos principales, te diría, que son Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Kazajistán, que es otro de los destinos principales que tiene, y China. Si wote tunasemaka iko kilo, tunachoka. Tunawaza tuache kazi ya mchanga, tuache kusoma. ¿Cuál es el control que deberían hacer las transnacionales? El de certificar que el mineral que utilizan es obtenido de manera legal. Pero son las mismas transnacionales las que generan el protocolo que indica si un mineral es extraído de manera legal o ilegal. Esto es, si yo pongo las leyes, yo sé cómo eludirlas también. Y entonces se siguen beneficiando de ese mineral. Hay una protección que hacen que es la expresión es pour la galerie, como para mantener las imágenes, las apariencias, pero en definitiva se siguen beneficiando del negocio. Norte, Kivu del Sur e Ituri se encuentran ubicados en la región este del Congo Democrático, donde se ubica la mayor concentración de minas del país.
Esta zona ha sufrido a lo largo de 25 años los constantes ataques violentos de más de 130 grupos armados que se encuentran activos en este territorio y donde se lucran de la extracción ilegal de coltán para comprar armas con las que se cometen masacres masivas sobre poblaciones civiles, violan indiscriminadamente a mujeres y niñas y secuestran a niños para convertirlos en máquinas de matar. ¿Son ellos quienes controlan las principales concentraciones de minas del país? ¿Cuál es la relación entre estos grupos armados y la extracción de la minería ilegal? El agua interminable del segundo río más largo del mundo, el Congo, un clima favorable y un suelo rico y fértil debajo del que hay abundantes depósitos de cobre, oro, diamantes, cobalto, uranio, coltán y petróleo, para mencionar solo algunos de los minerales que deberían hacerlo uno de los países más ricos del mundo. Varios grupos armados controlan partes del este del Congo Democrático. Allí se encuentra la mayor concentración de minas del país. La guerra de 1998 a 2003, una de las más grandes ocurridas, causó millones de muertos, la mayoría víctimas del hambre y las enfermedades. Hoy todos estos inmensos recursos hacen del Congo Democrático un territorio atractivo para la extracción, la cual está controlada en su mayoría por los grupos armados que operan en la región. Organizaciones internacionales hablan de aproximadamente 130. Mientras, el control de la impresionante riqueza natural de la República Democrática del Congo añade una terrible urgencia a la lucha. En este contexto, niños soldados han sido reclutados a la fuerza para la extracción de minerales como coltán, hoy uno de los componentes claves de la industria de la telefonía móvil. La explotación y el contrabando de los minerales que se encuentran en este país africano se debe en gran medida a la enorme demanda internacional de productos electrónicos, productos que para funcionar necesitan la presencia de componentes construidos a partir de esos materiales. Los grupos armados lo que hacen es dominar una zona en la que saben que hay un yacimiento del mineral. Vamos a suponer el grupo que nosotros hemos investigado, que era una rama de los Mai Mai. Los Mai Mai son algo así como 31 grupos o 33 grupos activos en este momento. Eso va variando mucho porque hay alianzas que son volátiles. Nosotros investigamos a uno que era liderado por el Thabo Mbeki, Sheka. Lo que él hacía era dominar una zona, pero bajo un régimen de terror. Su presentación en sociedad, por llamarlo de alguna manera, fue atacando un eje entre Kibua y Mpofi, dos aldeas, pero en el medio, en 4 jornadas de terror, abusaron masivamente de casi 900 mujeres, arrasaron completamente 45 villas, secuestraron a más de 100 niños para que fueran transformados en soldados y además que agarraron a hombres adultos para que cargaran las cosas que ellos mismos les habían robado. Durante décadas, estos sitios mineros han sido clasificados como minas rojas o verdes, para significar que la explotación estaba oficialmente prohibida, pero con grupos armados, y no permisos, pero comisiones especiales. El mineral siguió extrayéndose aún en peores condiciones y sacándose vía Ruanda, Tanzania, hacia las grandes fábricas de procesamiento en diferentes lugares del planeta. En 5 años, solo 140 minas de las 5.000 que hay en todo el país han sido declaradas como legales, es decir, el 2,8%. ¿Cómo entran las complicidades de los estados en este momento? Bueno, el Estado congolés, por omisión o por complicidad, no llega a esas zonas a actuar. Ha habido grupos extremadamente corrompidos en las Fuerzas Armadas del Congo, en las FARDC, que han tenido connivencia y han hecho negocios en conjunto con estos grupos armados, así como sectores minoritarios de MONUSCO también han participado y han extraído. MONUSCO es la operación de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, también han tomado parte en este negocio de extracción de minerales. Todos se suman al negocio, de la misma manera que hace unos minutos les comentaba del gobierno ruandés o el Estado ruandés, el mayor exportador mundial de coltán sin yacimientos propios. Eso es una paradoja que pinta muy claramente cómo funciona esto. Y hasta donde yo tengo entendido, un poco en menor medida también sucede lo mismo con Uganda. Son 2 países que son limítrofes con la República Democrática del Congo. La zona este es una frontera muy permeable porque es selvática, porque es muy fácil disimular una pista de aterrizaje para que despeguen y aterricen aviones pequeños que van llevando la carga varios viajes. Una lógica similar, podríamos decir, a la del narcotráfico, porque en definitiva
las herramientas son las mismas, es un tráfico ilegal y hay estados efectivamente que terminan siendo cómplices. Años de violencia y conflicto político en toda la República Democrática del Congo han convertido sus riquezas en su desgracia y en un atractivo recaudador de ingresos, y los grupos armados hacen y harán lo que sea necesario para controlar el suministro. Como resultado, la industria minera en ese país es un rubro en conflicto, estrechamente relacionado con una serie de abusos contra los derechos humanos, de una manera similar a los llamados diamantes de sangre de África, que también se venden para financiar conflictos. Sobre todo en el este del Congo, donde existe una nueva guerra, una compleja red de rivalidades internas e internacionales con grupos rebeldes, enfrentados al ejército, a las organizaciones internacionales, y todo esto mientras pequeñas milicias comunitarias contribuyen a la inestabilidad general. A la par, los millones de dólares que el coltán, cobalto, oro y otros tantos minerales generan no han dejado en esa tierra de riquezas más que miseria y muerte a la población. Los niños son quienes más sufren. El gran drama de la minería en el Congo Democrático es que no genera beneficio para el desarrollo comunitario. La misma lógica de acaparamiento mundial se reproduce en el reparto del dinero que se ingresa localmente y que nunca quedan ni migajas para la construcción de infraestructuras básicas, sino que todo desaparece y es como si no hubiera existido ningún beneficio local. Y mientras el Congo empobrece, grandes empresas de tecnología enriquecen bajo la sombra de la explotación infantil. Pusimos el punto ahí.